orientado a la moda, que lo que busca principalmente es que conozcamos desde qué es la IA, la inteligencia artificial, veamos cuáles son los procedimientos que se utilizan, conozcamos un poco de historia, porque muchos de ustedes han nacido ya en un mundo súper tecnológico, donde tener un celular es algo que normalmente todos tienen, el uso de las tablets, las computadoras, es algo que está muy naturalizado en ustedes, pero mucho de esto viene de años, años atrás, donde la tecnología es la que nos ha permitido ir creciendo, ir desarrollándonos y llegar a un mundo donde incluso hoy en día se utiliza la inteligencia artificial para hacer acciones, actividades que antes no se pensaba que se podía hacer, ¿no? Y que hoy sí lo podemos ver y es por eso importante que, como decía Silvia, bueno, ustedes participen activamente. Esta no es una clase teórica, ¿no? Tal vez hoy un poco sí, porque vamos a irnos introduciendo en varios conceptos e ideas que son importantes para el desarrollo del curso de capacitación, pero a partir de mañana es puro práctica, porque no existe una aplicación, no existen dos, son cientos de aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y estoy segura que ustedes utilizan desde la más común que se utiliza hoy, que es el chat GPT, hasta el Gemini, que es el que utiliza Google, y muchas otras, ¿no? Vamos a ver qué es Aitor, vamos a ver cómo la IA ha ido ingresando en el uso del Office, cómo se utiliza dentro de Canva, y por qué hoy en día también nosotros tenemos que saber utilizar con ética y responsabilidad este tema. Entonces, es importante que ustedes puedan participar. La verdad es que no quisiera sentirme que estoy frente a un muro con puro nombrecito, sino que quiero escucharlos, quiero que participen, que me cuenten sus experiencias. Como vamos a aplicar durante las clases varias aplicaciones que se tienen en el celular, que podemos utilizarlas en línea, que podemos usarlas desde nuestra computadora para diferentes contextos, sectores y todo. Entonces, el ver cómo les va a ustedes también va a ser importante porque ahí ustedes van a probar en vivo y en directo el cómo se debe usar cada una eh, de estos algoritmos que se tienen hoy en día y que sí, lo sabemos utilizar, nos ayuda de mucho, ¿no? ¿Y por qué orientado a la moda? Porque podemos utilizar en muchos sectores, pero la moda es una tendencia que es muy dinámica. Entonces, esto hace que la IA se tenga que utilizar de forma mucho más rápida, ¿no? Y porque la moda no solo aglutina a un solo sector de nuestra economía, sino casi a todos los sectores. Entonces, es clave trabajar en esta área para que podamos conocer cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, antes de poder iniciar con nuestra capacitación, es clave que, si bien somos 25 personas, espero que se vayan conectando muchas más, les voy a compartir por el chat una evaluación. ¿Qué es esta evaluación? Es una evaluación que no tiene una nota como tal, pero que sí me va a servir mucho para conocer eh, la, como les digo, la amplitud y la profundidad de los conocimientos que ustedes tienen sobre este tema, ¿no? No se sientan evaluados porque no tiene una nota inicial, sino que la misma vamos a aplicarla al final y vamos a comparar cuánto ustedes han avanzado en conocimientos, en aplicabilidad, en tener definiciones claras. Y esto les ayuda a ustedes porque ustedes se ponen la meta de hasta dónde quieren llegar. Y a mí me sirve porque yo tengo una idea de lo que ustedes están esperando del curso y una idea en base a lo que he propuesto. Pero si en esta evaluación algo sale que mueve un poco el programa, bueno, estamos a tiempo de que yo pueda modificar para mañana, para el miércoles, jueves y finalmente para el día viernes, ¿no?
Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan contestar esta evaluación y para eso nos vamos a dar un tiempito. ¿Sí? Entonces, me estoy dirigiendo al chat aquí del Zoom y les voy a copiar el enlace del formulario. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes puedan llenarlo. Es un formulario que está hecho de forma digital, así que desde el celular, la computadora, la tablet, pueden ingresar, ¿no? Entonces, nos vamos a dar 10 minutitos para llenarlo. Sean sinceros, porque como les digo, es la base con la cual vamos a, ustedes y yo, medir el desarrollo del curso durante estos 5 días, ¿no? Entonces, nos daremos estos 10 minutitos para que ustedes llenen, porque es clave que tengan muy claro qué es lo que vamos a desarrollar durante todo este curso. Entonces, ah, ya está compartido. Voy a tratar de compartir en el grupo de WhatsApp también para que ustedes tengan acceso. Y yo voy a ver en línea cuántas personas están llenando. Ya tenemos una evaluación llenada. Vamos, vamos chicos, que somos en sala 42 menos 3 personas, 39. Entonces, vamos llenando. Y así es la prueba de que ustedes han iniciado el curso también. Así que es importante que llenen la evaluación.
Ya tenemos a 2 personas. Ya tenemos a 7 personas, así que vamos avanzando. Tenemos 5 minutitos más.
A ver, vamos a ir viendo cuántas personas han llenado la evaluación. Ya tenemos 24, nos faltan 3 minutitos y acabamos. Así que vamos, chicos, vayan llenando la evaluación. Es importante porque esto sirve uno para marcar su precedente de que están en el curso. Segundo, para dar una pauta de cuáles son sus conocimientos ahora y al final de todo el curso el día viernes volveremos a llenar la evaluación y van a ver que ustedes van a adquirir muchos conocimientos que les van a permitir mejorar su desempeño en la universidad, en el instituto, en su vida profesional, porque la IA también nos ayuda a todo ello, ¿no? Entonces, y lo tercero, bueno, que me ayuda a mí a que vea si lo que tengo previsto y planteado desarrollar durante los 5 días está acorde a lo que también ustedes esperan, que eso también es bien importante y es fundamental. ¿Para qué? Para que tengamos muy claro hasta dónde queremos llegar. Gracias, Silvia. La evaluación está por si acaso en el grupo de WhatsApp, pero también se las voy a copiar nuevamente aquí. Giovanni, me preguntas cuáles son los objetivos del curso. Enseguida se los voy a presentar para que ustedes los conozcan. Vamos, vamos, estamos en los últimos 30 segundos. Vamos llenando la evaluación, chicos.
Vamos llenando, por favor. Ya casi se acaba el tiempo. Y bueno, les estoy compartiendo la pantalla de los resultados que se van dando. De este que es el resultado que en este momento es el más importante, ¿no? Como ven, tenemos 33 respuestas. De estas 33 respuestas, respecto a cuán profundo es tu conocimiento sobre inteligencia artificial, el 24.2% nos dice que muy bajo, el 45, bueno, el 47.1% nos dice bajo, el 20.6% nos dice medio y el 8.8% nos dice bueno, ¿no? Entonces, tenemos un grupo realmente interesante donde podemos ver que hay una heterogeneidad en los conocimientos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante y es un dato que realmente da la pauta de que sí podemos ir avanzando en varios temas que son relevantes para ir conociendo qué es la inteligencia artificial, cómo la tenemos que utilizar, qué aplicaciones podemos utilizar, dónde está ya incluida, ¿no? Eh, ¿Para qué nos va a servir en nuestra vida estudiantil si todavía estamos estudiando? Pero también en la profesional, ¿no? Hoy en día en muchas empresas se utiliza la inteligencia artificial para diferentes áreas, ¿no? Que es lo que también vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Bueno, espero que los demás compañeros vayan llenando, porque si no tienen su evaluación inicial, pues difícilmente vamos a poder evaluar cómo va su crecimiento y desarrollo hasta el final de la sesión. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar que puedan ir llenando la evaluación que está en el chat, pero que también tienen en el grupo de WhatsApp. Bueno, muy bien. Ya hemos visto que tenemos un grupo heterogéneo, entonces vamos a comenzar con nuestra capacitación, en nuestro primer día de capacitación, ¿no? Que es importante que, como les decía, hoy es, es todavía más importante porque si bien hoy es una sesión un poco teórica, pero nos va a dar los precedentes y antecedentes de por qué este tema hoy en día se lo toca tan frecuentemente, ¿no? Y se ha hecho uso de diferentes procesos informáticos, tecnológicos, para poder atender lo que hoy se denomina la inteligencia artificial. Y como les decía, está dirigido a la moda, porque la moda no es solamente pertenece al sector textil, sino que la moda engloba y aglutina muchos sectores de la economía, ¿no? El industrial, el de servicios, el comercial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de moda, no solamente estamos hablando de la producción, sino que también hablamos de diseño, hablamos de servicios, hablamos de calidad y hablamos de muchas áreas que son importantes en el desarrollo del negocio como tal, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante que lo vamos a ir conociendo. Y bueno, como Silvia decía al inicio, yo soy Verónica Maisman Suárez, soy economista de profesión, pero me he especializado en el tema de emprendimiento y de gestión empresarial. He trabajado muchos años en temas de emprendimiento, con programas y proyectos en Bolivia y fuera de Bolivia. He tenido la suerte de poder vivir varios años en Centroamérica, donde he trabajado en programas y políticas orientadas a fomentar el emprendimiento.
Y bueno, en los últimos años me he dedicado a lo que es la asesoría empresarial. Trabajo asesorando empresas de diferentes sectores y poco a poco por el hecho de la pandemia que llegó el 2020, tuve que ir vinculándome al tema digital, virtual, tecnológico, porque si bien mi fuerte siempre ha sido dar capacitaciones de forma presencial, ahora todo tenía que ser virtual y además se usaban muchas plataformas educativas. Así que me fui especializando y ahí encontré a la inteligencia artificial, ¿no? Que el 2020 todavía era, en nuestro país, el acceso no era muy conocido, ¿no? Hoy en día, si tú investigas, realmente puedes aprender muchísimo de la IA o la AI, como quieran llamarlo ustedes. Y hoy en día se ha convertido en una herramienta que si la sabes utilizar y sabes en qué momento la puedes implementar, entonces podemos ir desarrollando muchos temas en diferentes áreas de la empresa y el contexto que nos ayudan a que podamos tomar mejores decisiones. Y bueno, agradezco a la licenciada Silvia y a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia por darme la oportunidad de ser parte de transmitirles experiencias, conocimientos, herramientas que les ayuden a ustedes que están dentro de un programa de emprendimiento a poder tomar decisiones y aliarnos a la tecnología, porque eso hace en muchos casos que reduzcamos costos y seamos más eficientes en la toma de decisiones. Hombre, La va a decir que inteligencia artificial se convierte comprendieron. en una herramienta hoy en día muy importante para que podamos ir trabajando y mejorando el desempeño que tenemos en nuestros negocios, ¿no? Entonces, ya me conocen un poquito, espero que podamos generar una comunicación muy activa durante estos 5 días. Vamos a usar mucho el chat, principalmente hoy, pero ya desde mañana vamos a utilizar además la plataforma y otras herramientas que son importantes para poder tener una comunicación adecuada con ustedes. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? De ahí Giovanni nos estaba preguntando desde hace un momento atrás cuáles eran los objetivos de este nuestro curso, ¿no? Y bueno, tenemos en sí 4 objetivos bien importantes que tenemos que irlos trabajando durante los 5 días. Mi objetivo principal es poderles transferir a ustedes conocimientos, herramientas y procedimientos que les permitan utilizar la inteligencia artificial para poder desarrollar estrategias digitales en el mundo de la moda, ¿no? En el mundo empresarial, que eso es muy importante hoy en día. Pero, ¿qué vamos a ver durante estos 5 días? Por un lado, vamos a comprender los principios básicos de la inteligencia artificial y su aplicación en la industria de la moda, ¿no? ¿Por qué es importante comprender estos principios básicos? Porque muchas veces a nosotros nos llega, incluso los nuevos celulares, ya vienen con el Gemini instalado porque viene articulado al Google o con el chat GPT que viene igual articulado en los teléfonos Android. Entonces, ya tenemos aplicaciones que muchas veces no las sabemos utilizar muy bien, porque no es solo preguntar por preguntar, porque de esa forma las respuestas pueden ser muy generales o pueden parecer copia de otros documentos. Entonces, lo que buscamos nosotros es que ustedes vean y conozcan, por un lado, estos principios básicos, ¿no? Desde las definiciones, conocer un poco de dónde nace la inteligencia artificial, cómo podemos utilizarlo en diferentes sectores de la economía, pero también cómo esto puede influir en la industria de la moda, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a conocer un poco de teoría. Vamos a ver un video que nos va a contar específicamente cómo va esta inteligencia artificial en la moda. Vamos a conocer de dónde nace este término, qué contexto y cómo se articula con diferentes áreas. Y vamos a ir viendo que hoy en día la inteligencia artificial es usada de diferentes maneras. Entonces vamos a ir comprendiendo
esos principios básicos. Ya después, a partir de mañana, vamos a aprender técnicas de análisis de datos y extracción de información relevante para la moda y para varios sectores de la economía, ¿no? Entonces, para eso nos va a ayudar la inteligencia artificial. Con esa información, nosotros vamos a conocer el uso de herramientas y plataformas de inteligencia artificial específicas para la moda, como también la recomendación de productos y la personalización de la experiencia del cliente, ¿no? Vamos a ver que la inteligencia artificial no es una simple aplicación, sino que es todo un conjunto de herramientas, plataformas, procedimientos que nos permiten ser más eficientes a nosotros, pero que también tenemos que aprender a utilizar. De ahí que una de las preguntas que les hacía es si ustedes sabían qué es un prompt. Y un prompt es la forma, es el texto, cómo nosotros le preguntamos a la IA algún tema, ¿no? Y dependiendo de lo que nosotros esperemos y cómo queramos la respuesta, también hay que ver cómo redactamos ese prompt. Entonces, eso también es una herramienta y guías para eso que les voy a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Y de esa manera vamos a ir utilizando aquí, junto conmigo ustedes, diferentes herramientas de inteligencia artificial. Algunas son bastante sencillas, otras ya son más complejas, pero sí las podemos ir utilizando para poder conocer más a detalle cómo ellas nos pueden ayudar a ser más eficientes en la administración de nuestro tiempo. Y finalmente, los últimos 2 días nos vamos a dedicar a desarrollar nuestras habilidades para el procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y otras áreas que son importantes dentro de las empresas, dentro del sector de la moda, para poder implementar de forma más eficiente cada uno de nuestros recursos, ¿no? Entonces, estos son los objetivos que yo espero cumplir con ustedes en estos 5 días y que por eso el cuestionario que les hice llenar viene ligado justamente a estos objetivos. Eran por eso preguntas abiertas, porque de esa forma realmente puedo leer lo que cada uno de ustedes ha escrito y poder definir cómo es que voy a ir plasmando en el desarrollo del taller durante las 3 horas que vamos a estar cada día. Entonces, ¿qué contenido vamos a ver? Y este es un tema también importante. Tenemos 5 sesiones a partir del día de hoy. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a conocer principios básicos de la inteligencia artificial. Mañana vamos a trabajar sobre lo que es la inteligencia artificial en la información relevante para la moda. El día miércoles vamos a conocer tipos de estrategias digitales que podemos ir utilizando, que llega muy ligado de lo que es la inteligencia artificial. El día jueves vamos a ver herramientas y plataformas de inteligencia artificial para la moda. Es decir, que desde el día de mañana que vamos a comenzar a ver cómo tenemos que sistematizar la información, saber preguntar y todo esto, vamos a ir planteando las estrategias que nos van a permitir poder ir utilizando la inteligencia artificial para llegar a los objetivos que esperamos, ¿no? Hasta utilizar diferentes aplicaciones, plataformas, herramientas que nos permitan ser más eficientes en la toma de decisiones y poder aumentar muchas veces la productividad diaria que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y bueno, el último día, que es un día también importante porque vamos a seguir hablando de herramientas, pero vamos a tocar un tema que hoy en día se ha convertido en un gran debate, que es la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, ¿dónde ustedes van a ver que se utiliza más inteligencia artificial? Es en las universidades, en los institutos técnicos, con las copias textuales de lo que saca el chat GPT, por ejemplo, respecto a monografías, investigaciones y todo ello, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a hablar, el viernes vamos a hablar sobre la ética que tiene el uso de este tipo de aplicaciones que nos facilitan el trabajo, ¿no? Y vamos a ver la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir
al momento de utilizar lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando durante estos 5 días, ¿no? Entonces, ya conocen los objetivos. Nuestros objetivos son, por un lado, comprender los principios básicos para aprender técnicas de análisis de datos, utilizar herramientas y plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Y con todo ello desarrollar las habilidades que ustedes tienen que tener sobre el uso de esta inteligencia artificial para diferentes aspectos, ¿no? Todo está orientado a la moda, pero como les digo, la moda aglutina casi todos los sectores de la economía. Entonces, por eso es importante trabajar en ello. Y van a ver que los ejercicios que vayan a hacer, el uso de ciertas herramientas que vamos a tener durante los 5 días les va a permitir conocer más a profundidad y a detalle lo que nosotros queremos alcanzar con ustedes, ¿no? Nuestras sesiones son de 7 a 10 de la noche. Vamos a tener un breve descanso de unos 10 minutitos a media sesión, ¿no? Para que vayan, se sirvan agüita, se sirvan un tecito, se acomoden, se paren, den una vuelta, porque eso también es parte fundamental de estar frente a un curso de capacitación que es virtual, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en ese tiempo. El trabajo no es que yo exponga las 3 horas todos los días, sino principalmente que trabajemos en equipo y podamos ir definiendo qué es lo que nosotros queremos alcanzar con este curso, ¿no? Entonces, de esa forma va a ser nuestro trabajo durante estos 5 días. Espero que los objetivos estén claros, que cumplan las expectativas que ustedes tienen sobre el desarrollo del curso. Va a ser totalmente práctico, como les digo, tal vez hoy sea un poco más teórico, pero a partir de mañana es importante que se conecten a la hora que tienen que conectarse, que puedan utilizar sus celulares o sus computadoras para utilizar las diferentes herramientas y plataformas que vamos a ir probando con ejemplos claritos, ejercicios sencillos que les permitan conocer cómo va funcionando cada una de estas aplicaciones, ¿no? Y qué resultados nos permite alcanzar en el corto plazo. Entonces, esa es la idea de poder hacer un curso práctico sobre inteligencia artificial. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Pregunta, duda? Los escucho. No sean tímidos. ¿Nadie? Bueno, asumo o que está muy claro o que no, o por el otro lado que no me han entendido nada, ¿no? Pero bueno, además, cada una de las clases vamos a ir recapitulando lo que hemos visto la anterior para ir enlazando a lo que estamos desarrollando durante todo el curso, ¿ya? Entonces, además, van a tener acceso a la plataforma, ahí se van a subir las herramientas, guías que les voy a ir entregando de forma virtual para que vayan practicando, ¿no? La inteligencia artificial es, yo digo, una gran bendición, pero es una bendición que hay que saber administrar con responsabilidad. Entonces, para eso tenemos que igual capacitarnos, igual estudiar, ser amigable con ella y hacer las preguntas correctas en el momento correcto para obtener propuestas de solución que al final nosotros somos los que decidimos si las vamos a implementar o no las vamos a implementar. Entonces, de esa forma vamos a trabajar desde hoy lunes 8 hasta el día viernes 12 de julio. Entonces, antes de seguir avanzando, vuelvo con ustedes, porque cuando estoy compartiendo no los veo. Y quiero que me escriban en el chat qué es para ustedes la inteligencia artificial. A ver, voy a ir leyéndolos. El que quiera hablar puede levantar su manito y le vamos a dar la palabra. Pero como creo que están todavía medio tímidos, entonces escriban en el chat. ¿Qué es para ustedes la inteligencia artificial?
A ver, Jonathan nos dice una herramienta tecnológica de apoyo. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué es para ustedes la inteligencia artificial? Es el futuro, nos dice Max. Muy bien, es el futuro. Iber nos dice una herramienta de aprendizaje adaptativo y de consulta. Enrique nos dice un conjunto de algoritmos que por medio de código se pretende emular la mente humana. Muy bien. Rebeca nos dice, es un software especial alimentado por una inmensa base de datos que puede darnos soluciones inmediatas. Muy bien, gracias chicos. Nosotros estamos teniendo varias respuestas que son importantes, ¿no? Entonces veamos, es una herramienta, nos marca el futuro, son algoritmos con códigos que pretenden simular a la mente humana, ¿no? Nos permite un aprendizaje adaptativo y de consulta. Es una inmensa base de datos, ¿no? Que puede darnos soluciones inmediatas en base justamente a estos algoritmos que nos decía. María Elena nos dice, es una herramienta que te facilita y ayuda en algunas tareas, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia artificial es justamente todo lo que ustedes mencionan, ¿no? Entonces, realmente es un conjunto de algoritmos, de información, de datos, de bases de datos que nos ayudan a que puedan pensar como piensa el ser humano, ¿no? Y de ahí que muchas veces, ¿qué es lo que hacen las personas? Cuando se les cortan las ideas, agarran y le preguntan a la IA algún tema y la IA piensa por nosotros y nos responde, ¿no? Ahora, la idea es que esas respuestas nos ayuden a nosotros a salir muchas veces de esos huecos mentales que tenemos y que nos permitan seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, es importante por eso que tengamos muy claro qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, existen muchas definiciones, no les voy a decir que hay una, hay muchísimas, desde las más antiguas hasta las más modernas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología amplia y revolucionaria, ¿no? Porque no es algo que queda estático. Lo que ayer había en inteligencia artificial, hoy ha sido sobrepasado. Y hoy deben haber muchas más cosas que tiene la IA que no tenía el día de ayer o las últimas 12 horas. Entonces, realmente es muy revolucionaria, ¿no? Puede considerarse una rama del campo de la informática, ¿no? Cuyo objetivo es crear máquinas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana. Entonces, si ustedes se dan cuenta por el tipo de definición que hay aquí, esta es una definición antigua de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, nos dice que la IA o la inteligencia artificial es una ciencia interdisciplinaria que tiene varios enfoques, ¿no? De ahí que nacen los términos machine learning, que es el aprendizaje automático, y el deep learning, que es el aprendizaje profundo. Y estas se convierten en dos técnicas utilizadas por las empresas en casi todos los sectores, ¿no? Generalmente hay un aprendizaje automático que se va generando en el día a día, pero también hay aprendizajes profundos que son los analíticos, los que nos permiten reflexionar sobre lo que pasa en diferentes áreas de la empresa. Entonces, de esta forma nace o se va concibiendo lo que es la inteligencia artificial. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben quién fue el primer promotor de la inteligencia artificial? ¿Quién fue la primera persona que nos habló sobre estos términos? A ver, escriban en el chat.
Ya tenemos un mensaje. Juan Carlos Ríos nos dice, la IA no sirve de nada sin las preguntas correctas, ¿no? Exacto. Hay que saber preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Porque almacena datos convirtiéndolos en información, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si ustedes utilizan, por ejemplo, el que más utiliza el chat GPT, y todos los días le preguntas algo de no la misma información, puedes preguntarle muchas cosas, pero tu forma de preguntar sigue siendo la misma. A lo largo que vayas utilizando el chat GPT, en algún momento cuando te responda y al leerlo tú, te vas a dar cuenta que es como si tú te estuvieras respondiendo. Y esto es justamente por los algoritmos que se utilizan, ¿no? Entonces, también aquí nos decía Juan Carlos y nos confirma Pame que el promotor de lo que es la inteligencia artificial es Turing. Entonces, vamos a conocer un poco más sobre él, porque el conocer de dónde viene la inteligencia artificial nos va a permitir saber por qué hoy en día tenemos que utilizarla y que con qué responsabilidad la tenemos que utilizar. Entonces, aquí tenemos a nuestro creador o promotor de la inteligencia artificial. Él es Alan Turing. Y en 1950, miren, el año 1950, estamos a 2024, ¿son cuántos años? 74 años atrás. Este matemático, porque él era de profesión matemático, se hizo la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Tengan en cuenta que para esa época, en los años 50, 40, las máquinas eran pues máquinas enormes que desarrollaban procesos de diferente índole, pero que eran procesos así donde se utilizaba mucha fuerza, las máquinas eran enormes, ocupaban espacios muy grandes, pero facilitaban que nosotros como seres humanos, como personas, pudiéramos cumplir con cada una de las actividades previstas, ¿no? Entonces, él, al ver tantas máquinas en la industria que iba creciendo poco a poco, se hizo la pregunta de que si las máquinas podían pensar. Y esta pregunta ha sido la que ha transformado el mundo a la actualidad, ¿no? Entonces, en el artículo de Alan Turing, que nos habla sobre Computing Machinery and Intelligence, y el test que él desarrolla, fueron los que sentaron las bases de la inteligencia artificial, la visión que él le planteaba a la inteligencia artificial y los objetivos que se esperaban alcanzar, ¿no? Entonces, en estos artículos que él escribió y en la generación de este test, donde se hicieron muchas preguntas sobre la importancia que tenían las máquinas y cómo funcionaban las máquinas, nace como que los primeros lineamientos de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La visión que se esperaba tenga este término, este proceso que él iba promoviendo y los objetivos que iba a tener, ¿no? Entonces, a raíz de ello, la IA lo que busca es responder efectivamente a la pregunta que había hecho en el año 1950 Alan Turing, ¿no? De si que las máquinas pueden pensar, ¿no? Y el objetivo de ello era replicar la inteligencia humana en las máquinas, ¿no? Ver que las máquinas pudieran pensar como las personas, como los seres humanos, y ese era su objetivo, ¿no? De ahí nació la pregunta y de ahí comenzó el camino hacia lo que hoy conocemos, eh, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esa época, en los años 50, se consideraba este como un objetivo demasiado ambicioso, ¿no? Y que también planteaba muchas interrogantes, ¿no? Y se generaron bastantes debates en el mundo científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de que posiblemente el hombre iba a ser eh, hecho a un lado por las máquinas, ¿no? Pero a esa época aún no existía una definición única
de lo que iba a ser la inteligencia artificial, ¿no? Se hablaba así de máquinas inteligentes. ¿Por qué? Porque esa era la base para el desarrollo de todo el proceso que estamos conociendo poco a poco. Entonces, a esos años, la descripción de las máquinas inteligentes no explicaba lo que hoy en día es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y lo que más bien se buscaba es que frente a este debate que se había generado, Stuart Russell y Peter Norvig publicaron el libro Artificial Intelligence, ¿no? Entonces, de esta forma, se iba avanzando en la parte científica y tecnológica para poder ir desarrollando lo que Alan Turing había y propuesto en los años 50, ¿no? Entonces, en este primer libro elaborado por Russell y Peter Norvig, ayudaron a conocer un poco más sobre lo que podía ser la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, así paso a paso se fue avanzando. Y bueno, ya en el libro que les comentaba de Norvig y Russell, lo que principalmente se identificó y se centró fueron aquellos agentes racionales que sean capaces de actuar para conseguir el mejor resultado, ¿no? Entonces ya el análisis no solo era científico y tecnológico, sino que también pasó mucho a hacer un análisis mucho más racional sobre este término, ¿no? Por esos años también, Patrick Winston, que era profesor de inteligencia artificial del MIT, definió a la inteligencia artificial como algoritmos activados por restricciones, ¿no? Expuestos por representaciones que soportan modelos que vinculan el pensamiento, la percepción y la acción. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo y leyendo además es que ya a partir de Patrick Winston es que se comienza a hablar de estos términos que hoy en día son no comunes, pero que sí los escuchamos con mayor frecuencia, ¿no? Algoritmos, ¿no? Entonces, de esa forma, él mencionaba que se podían ir generando modelos, ¿no? Que vinculen el pensamiento, la percepción y la acción misma como tal. Entonces, ya en varios años más, otra definición moderna que describe a la inteligencia artificial como una máquina que responde a simulaciones como los humanos, con capacidad de contemplación, juicio e intención. Entonces aquí ya estamos hablando de muchos cambios, avances que la ciencia y la tecnología ha ido desarrollando. Entonces, estos sistemas ya, bueno, eran capaces de poder tomar decisiones, ¿no? Decisiones que generalmente antes eran tomadas por humanos, pero ahora estas máquinas podían hacerlo sin la necesidad de un humano. Entonces, bajo este enfoque, la inteligencia artificial tiene tres cualidades que constituyen la esencia de la misma como tal: la intencionalidad, la inteligencia y la adaptabilidad. Si ustedes se ponen a pensar hoy en día, las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros conocemos e utilizamos eh, se adaptan muy bien a las demandas que nosotros les damos, ¿no? Generan ideas creativas y además, como nosotros preguntamos todo, entonces generamos intencionalidad. Entonces, esta definición ya más moderna realmente es la base de lo que hoy nosotros conocemos como inteligencia artificial. Muchas de estas definiciones al inicio, ¿no? Si leemos los diferentes artículos y libros redactados por los años 50 y 60, parecen abstractas y complejas, ¿no? Pero fueron la base para ver que nazca la IA
como parte de una ciencia informática, ¿no? Porque se hablaba mucho de máquinas, de programación, de algoritmos, y quiénes son los que generalmente utilizan este tipo de insumos y herramientas. Generalmente son aquellos profesionales que se dedican a programar y hacer todo ello, y eso se encuentra en la ciencia informática o las carreras de informática, ingeniería de sistemas, programación. Entonces, de ahí que se decía que la inteligencia artificial ha nacido de una ciencia informática. Entonces, a ver, ahora cuéntenme ustedes. Vamos a dejar de compartir un rato y cuéntenme, ¿qué ustedes saben sobre la historia de la inteligencia artificial? ¿Mm? A ver, ¿quién quiere participar? Vamos a ir anotándoles puntitos a las personas que participen. ¿Nadie? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Hola Juan Carlos, buenas noches. A ver, cuéntanos un poco sobre lo que tú sabes de la historia de la inteligencia artificial. Bueno, yo en sí vi la película de El Enigma y ahí sale Henry Turing, ¿no? Y yo me puse a averiguar cuando ellos querían ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y él Ujú, creó su máquina para ganar a otra máquina, ¿no? Que tenían que descifrar un código y coordenadas que enviaban los nazis. Y yo me acuerdo en el año 2017 cuando comencé a estudiar de manera autodidacta en Internet, había esta tendencia de los datos, ¿no? De los metadatos grandes, que no había forma de procesarlo aún. Y me recuerdo que después de la pandemia es cuando ya escuché de la inteligencia artificial, de ChatGPT, y yo de curioso, la primera vez que pregunté, creo que dos, tres preguntas hice porque se colgaba el ChatGPT, o sea, la gente comenzó a preguntar. Y a mí me impresionó porque le hacía preguntas sobre la matemática, porque era algo que quería aprender desde lo básico, desde la historia, ujú. y me quedé con miedo, me quedé con miedo. Ya luego, ya leyendo hartos artículos, es solamente que tiene almacenado mucha información que antes no se podía extraer, no había el conocimiento avanzado. Este, hasta ahí más o menos, ¿no? Porque luego sé por ejemplo, hay una historia sobre un ajedrecista ruso, igual que contra la máquina. Una vez hubo un campeonato de ajedrez. Y ya desde ahí en sí ya hay noción de la inteligencia artificial, pero era tipo lógico matemático, solamente en ese concepto de ajedrez, pero no se había abarcado con otros tipos de información. Ya, muchas gracias, Juan Carlos. Realmente nos amplías la información sobre la historia. ¿Puedes repetirnos el nombre de la película para que tus compañeros, si se animan, la puedan ver? Sí, lo mandaré al chat ahorita. Gracias, Juan Carlos. Entonces, si ustedes ven cómo va naciendo la inteligencia artificial, comienza en los años 50, con, cuando comenzaba todo a tecnificarse, a hacer todo con máquinas, y durante los años 50 hasta la actualidad, bueno, la evolución ha sido enorme, ¿no? Y eso ha permitido que hayamos pasado como sociedades por diferentes enfoques y paradigmas, ¿no? Y todo esto viene ligado a la tecnología. Recuerden la revolución industrial, eh, hay hasta la tercera revolución industrial hoy en día, si nosotros vamos analizando, ¿no? Y si nosotros vamos viendo a lo largo de la historia en el planeta, la tecnología ha permitido el desarrollo más avanzado de algunos países que de otros, ¿no? Y la inteligencia artificial viene ligada a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque para llegar a lo que hoy tenemos, realmente han pasado tantos años con el uso de diferentes estudios, análisis, problemáticas, bases de datos creadas y todo, que no sé, pues si Turing hoy en día
al ver lo que es la IA, quedaría más sorprendido de lo que él esperaba en ese momento, ¿no? Aquí Juan Carlos nos sugiere la película El Código Enigma, ¿no? Eh, Enigma, ¿no? Y veamos que es una propuesta. Yo no he visto esta película, pero me acuerdo que cuando vi una película eh, así medio que de ciencia ficción norteamericana que se llamaba Yo Robot, ¿no? Hace varios años atrás, esos robots ya pensaban por sí solos, ¿no? Y había incluso un robot malo, me acuerdo. Entonces, ahí poco a poco vas viendo de que la sociedad como tal ha ido generando todos sus espacios de investigación, de análisis, de estudio, que permita que la inteligencia artificial que hoy nosotros tenemos pueda pensar por nosotros, ¿no? Claro, obviamente, como ustedes mismos decían hace un momento, sabiéndole preguntar, ¿no? Porque si le preguntamos cualquier cosa, también cualquier cosa nos va a responder. Así que es importante que consideremos todo ello, ¿no? Y Juan Carlos también nos dice Terminator, ¿no? Terminator, creo que hay 3 películas o 4 de Terminator, entonces ahí también nos habla sobre la evolución de las máquinas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, todo eso viene ligado a lo que es la historia de la inteligencia artificial. Y eso es importante que conozcamos nosotros, no es solamente llegar y querer utilizar todas las aplicaciones habidas y por haber, que hay muchísimas, como van a poder ver a partir de mañana, pero que nosotros tenemos que ver de acuerdo al rol que tenemos, a la función que cumplimos, a la necesidad que tenemos, cuál vamos a utilizar. Y también ver por qué es importante buscar la orientación para después la persona es la que toma las decisiones, no lo va a tomar la inteligencia artificial, ella te sugiere, ¿no? Entonces, eh, veamos que por eso es importante conocer todo esto, ¿no? Guido nos menciona en el chat que Terminator 5, Géminis, nos muestra cómo el humano quiere depender de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, van viendo que incluso a través de la cinematografía, este tema de la inteligencia artificial ha ido evolucionando y nos ha ido mostrando cómo iba a ser en el futuro, ¿no? Entonces, tal vez nuestro país no sea pues el más avanzado en temas de inteligencia artificial, ¿no? Pero poco a poco nos estamos interiorizando, ¿no? Entonces, es también parte y responsabilidad nuestra el poder utilizar adecuadamente cada una de estas aplicaciones que vamos a ir conociendo y que nos van a permitir tomar mejores decisiones o decisiones de forma mucho más eficiente. Bueno, a ver, vamos a seguir avanzando y lo que quiero eh, lanzarles es una pregunta, ¿no? Entonces, hemos visto aquí cómo ha ido evolucionando todo esto y lo que quiero preguntarles a ustedes es, eh, ¿qué aplicaciones y casos prácticos de la inteligencia artificial nosotros hemos podido evidenciar, ¿no? Entonces aquí nos habla sobre diferentes sectores donde hemos podido utilizar la inteligencia artificial. Nos habla de las fábricas, del sector del comercio, nos habla de el avance en diferentes actividades de cada uno de los sectores. Entonces, vamos a dividirnos en grupos para que así ustedes también puedan interactuar, porque eso es fundamental. Y lo que quiero es que al unirse al grupo, porque les va a llegar una invitación para que se unan a una sala pequeña, ustedes conversen sobre en qué sectores y en qué áreas se podría utilizar hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? Desde la experiencia que ustedes tengan o desde lo que ustedes han visto, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a ir, voy a formar para que todos tengan la oportunidad de participar, 8 grupos, ¿no? Entonces, por favor, acepten la invitación y tienen que ir a eh, intercambiar opiniones sobre en qué sectores ustedes ven que se puede utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Sectores de la economía, ¿no?
y después van a tener para esto 5 minutitos, ¿no? Van a volver y un representante de cada grupo va a presentar los resultados. Lo bueno del Zoom es que yo voy a saber quiénes están en cada uno de los grupos, así que al azar voy a ir preguntando. Así que vámonos a las salas pequeñas. Acepten la invitación y pueden ir ingresando.